están? Dios los bendiga a todos. Me da mucho gusto poderlos saludar. Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues bueno, en esta fecha que acabamos de pasar, espero que hayan pasado muy agradable con su familia, hayan cenado muy rico. Y pues bueno, vamos a comenzar la clase de este domingo. Pues bien, chicos, como veíamos el sábado pasado en el estudio que tuvimos, el cual muchos de ustedes no vi, las evidencias históricas, arqueológicas y demás que demostraban que efectivamente Jesús como personaje existió. Que no hay manera de decir que Jesús es un mito, que Jesús es una leyenda. Podemos darnos cuenta, de acuerdo con lo que vimos en el estudio, que Jesús como persona realmente existió y anduvo aquí en la tierra como nos demuestran los evangelios. Pero algo muy importante que veíamos al final del estudio y que el día de hoy quiero recapitular y quiero puntualizar es la importancia de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Más allá de que ya sabemos que efectivamente Jesús estuvo aquí en la tierra, más allá de que ahora este jueves pasado, estoy seguro que muchos de ustedes se reunieron con su familia, se desearon feliz Navidad, pero la importancia real del suceso que se estaba celebrando, la reflexión importante de lo que significa realmente la Navidad. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra? Pues bien, chicos, para comprender esto tenemos que trasladarnos al principio de la creación, irnos al relato que nos describe la Biblia en el huerto del Edén, allá con Adán y Eva. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Es decir, en santidad, con una mente para pensar, con una voluntad para actuar, con sentimientos y emociones para sentir, y con algo muy importante, la habilidad para elegir, es decir, el libre albedrío. Y podemos ver que ellos comenzaron con una estrecha relación con Dios, pero como criaturas creadas estaban sujetas a obediencia. En un momento que tuvieron que tomar una decisión en el huerto del Edén, se dieron ante las tentaciones de Satanás. Y en el huerto del Edén desobedecieron a Dios. Lo cual produjo una ruptura en la relación entre el hombre y Dios, que tuvo, entre otras cosas, dos grandes consecuencias. La muerte física, ya que a consecuencia de esto Dios limitó la vida del hombre aquí en la tierra, y la muerte espiritual, la separación entre el hombre y su creador. A partir de ese momento la tierra pasó a ser un mundo caído y desde entonces todo ser humano nace con una deuda moral ante Dios al heredar el pecado. Por lo tanto nace sentenciado a una muerte física y espiritual, al menos que experimente la salvación mediante la persona de Jesús. La historia de esta primera desobediencia aparece registrada en el libro de Génesis, capítulo 3. Si Adán y Eva, que fueron creados en santidad y que no tenían una naturaleza pecaminosa en sus inicios, no fueron capaces de permanecer libres de pecado, imagínate, ¿qué posibilidad tiene el ser humano de mantenerse limpio cuando ya nace marcado por la desobediencia y con una voluntad esclava al pecado? Esto lo vemos en 2 de Timoteo 2, verso 25 y 26. En consecuencia, todo ser humano que no llega a conocer a Cristo como Señor y Salvador, nace y muere en pecado, por tanto condenado para alcanzar la salvación. Cada individuo necesita ser justificado por Cristo, por lo tanto, declarado justo por Él, porque no lo es ni puede serlo por sí mismo. Romanos 5:12 dice que por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Este solo versículo nos explica claramente, de manera suncita, que el hombre está necesitado de salvación. ¿Cuál era la condición del hombre después de la caída? La Biblia habla en más de una ocasión de la condición del hombre después de la caída.
Dios ha revelado de una manera clara y en términos muy fuertes cuál fue el resultado de la desobediencia de Adán y Eva. La manera como Dios describe nuestra condición nos deja ver de forma convincente la seriedad del pecado y lo aborrecible que esto resulta para Dios. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios después de la caída, esta es la condenación que queda en el hombre. Es enemigo de Dios, esto lo vemos en Romanos 5:10, esclavo del pecado, lo vemos en Romanos 6:17, muerto en delitos y pecados, esto lo vemos en Efesios 2:1, destituido de la gloria de Dios, lo vemos en Romanos 3:23, con la voluntad esclavizada, lo vemos en segunda de Tito 2:26, y con el entendimiento entenebrecido, lo vemos esto en segunda de Corintios 4:4. A una persona bajo estas condiciones le resulta imposible buscar a Dios, y es por eso que en Romanos 3 del 10 al 12 establece que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. De hecho en Romanos 8:7 establece que la mente del hombre incrédulo no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Así de incapaz es el hombre en su estado natural. ¿A quién vino a salvar a Jesús? Jesús vino a salvar a aquellos que lo reciben como Señor y Salvador. De esta forma pasan a ser hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, porque hemos sido creados por Él. Pero en Juan 1, 12 y 13 revela que para llegar a ser hijos de Dios hay que llegar a creer en Jesucristo, depositando nuestra fe en su persona. Juan 1, 12 y 13 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que crean en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esto nos da una idea de quiénes llegan a ser hijos de Dios. La expresión ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, nos habla que la idea de la salvación no nace en nosotros, sino viene en la mente de Dios. Es Dios quien busca al hombre y le da la salvación. Pasar de la condición de criatura de Dios a hijo de Dios requiere una adopción por parte del Padre y una aceptación por parte del hombre. Pablo habla de que somos hijos adoptados dentro de la familia de Dios. Esto lo vemos en Efesios 1:5. Si somos adoptados es porque originalmente no éramos hijos legítimos, pero una vez adoptados heredaremos lo mismo que hereda su hijo legítimo, Cristo. Somos coherederos con él, tal como lo establece Romanos 8:17. Vamos a ver otras revelaciones del Evangelio de Juan relacionadas con la salvación y la persona de Jesús. Juan 3:16, todos la conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. El primero de estos dos versículos revela que todo aquel que cree en Cristo recibirá la vida eterna. Pero Juan 3:36 revela que el que rechaza al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Esto es así porque la ira de Dios, que representa su justicia y la condenación, pesa sobre el hombre desde la caída de Adán y Eva. De manera que Cristo no vino a condenar al mundo, pero el mundo ya había sido condenado. Cristo vino a salvar al mundo que en Génesis 3 ya había quedado bajo maldición de Dios. Este último versículo también nos deja ver que hay una relación estrecha entre creer y obedecer. Cuando verdaderamente he creído, esto se traduce en obediencia a las enseñanzas de Jesús. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. La palabra creer en el Evangelio de Juan implica mucho más allá que una simple afirmación de Cristo como Señor. Implica obediencia a sus mandatos y a sus ordenanzas. En Juan 3 del 1 al 8 revela lo que significa nacer de nuevo, que es un requisito para entrar al reino de los cielos por la vía de la persona de Jesús, porque no hay otro camino. El hombre en sentido general está muerto espiritualmente como consecuencia del pecado. Lo vemos en Efesios 2:1. Por lo tanto, para poder entrar al reino de los cielos, necesita volver a vivir, porque un muerto espiritual no puede llegar a la presencia de Dios. El paso de la muerte a la vida ocurre como obra de Dios.
lo cual da como resultado la confesión voluntaria de Cristo como Señor y Salvador. El día que una madre da a luz, se nace de forma física, pero el día que Cristo viene a tu vida, la misma persona nace espiritualmente. De ahí la expresión que se necesita nacer de nuevo. La obra meritoria de Cristo es la que permite al hombre nacer de nuevo al ser regenerado por el Espíritu de Dios. En Juan 8, verso del 32 al 34, encontramos la expresión, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A lo que ellos contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús les responde, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Este pasaje revela que el hombre no es libre, que el pecado lo esclaviza. Dos versículos más adelante, en el verso 36, expresa que aquel a quien el Hijo liberte, ese será verdaderamente libre. Quien libera es Cristo y el que tiene que ser liberado es el hombre, porque antes de venir a Cristo no lo es. La palabra dice que el hombre no salva, es esclavo del pecado, según vemos en el texto más arriba en Juan 8:34. En Hechos 4:12 aclara y amplifica, no hay en ningún otro salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El veredicto de Cristo sobre todo aquel que quiere entrar por otro camino al reino de los cielos es fuerte. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Esto lo vemos en Juan 10:1. Es ladrón porque quiere robarle la gloria a Dios y salteador porque asalta la mente del hombre con el fin de que no tenga libertad y vida eterna. Pero ¿por qué Jesús y no otros? Dios por amor quiso restaurar con el hombre la relación que se había perdido desde el huerto del Edén. Pero había una deuda de pecado pendiente que solamente alguien que no tuviera pecado podía pagar. Toda deuda o delito debe ser pagado de una forma que el pago sea congruente con la violación cometida. Si se echó a perder un carro, ese daño no puede pagarse con una bicicleta, porque el pago no sería congruente con lo dañado. Lo que Adán había arruinado era la obra de Dios, un hombre perfecto. Por lo tanto, solo un hombre perfecto y que cumpliera a cabalidad con su ley podía restaurar lo arruinado. Jesús vino al mundo y asumió como suyo nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En la cruz derramó su sangre por nuestros pecados y la deuda quedó saldada. Consumado es, dijo en la cruz. En el griego la palabra tetelestai, que era el término comercial que se usaba cuando una deuda era pagada por completo. Cuando Cristo dijo tetelestai, ¿qué realmente fue lo que terminó o qué fue realmente lo que él había terminado? Porque aún estamos en este mundo bajo las consecuencias del pecado. Con estas palabras, Cristo nos deja ver que la enemistad entre Dios y el hombre había terminado. Lo que había mantenido al hombre y a Dios separados había llegado a su fin, porque por un lado Jesús había satisfecho los requisitos de la ley de Dios y por otro lado la deuda que el hombre tenía con Dios había sido saldada. El hombre pasó de ser de enemigo a ser amigo de Dios. Esto lo vemos en Romanos 5:10. A esto llamamos la reconciliación. La reconciliación se hace posible por medio de la cruz y por consiguiente Dios ya no tiene nada en contra de nosotros. Lo vemos en Romanos 8:1. Como la deuda quedó saldada, nuestras obras no pueden contribuir en nada a nuestra salvación por dos razones. La primera, Cristo ya pagó cuando había que pagar. Y la segunda, si mis obras constituyen mi salvación, harían insuficiente el sacrificio de Cristo. Las obras deben de ser evidencia de mi salvación y no un requisito para obtener la salvación. Juan 1:29 llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es llamado Jesús en el Nuevo Testamento, porque a eso vino. Durante el periodo del Antiguo Testamento,
Dios había dispuesto que el hombre sacrificara corderos sin defectos físicos y derramara su sangre para el perdón de los pecados, como una forma de preparar el camino para la venida de su Hijo, el Cordero Perfecto. Solo Él, por haber vivido una vida sin pecado, podía satisfacer la justicia de Dios. Los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento solo cubrían temporalmente los pecados del hombre, pero no podían limpiar su conciencia como lo establece Hebreos 10, versos 11 y 12. Por esta razón, se hizo necesaria la venida de Jesús, quien murió en nuestro lugar, como expresa este pasaje. Y ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Pues bien, como acabamos de ver, no hay otra salvación si no es por medio de Jesús. No hay otra manera de restablecer nuestra relación con Dios si no es por medio de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Y una vez que vemos y entendemos esto, el significado de la festividad de la Navidad tiene que cambiar radicalmente nuestro entendimiento. No se trata de sentarnos y felicitarnos, dar regalos, poner regalos bajo el árbol, adornar nuestra casa con luces y única y exclusivamente quedar en ello. En esta festividad que muchos pueblos cristianos celebran, tiene que ser el recordatorio por lo cual vino Jesús aquí en la tierra. Ese pequeño niño que nació hace más de 2000 años en Belén, vino a darte salvación a ti y a mí. Vino a restablecer la relación que había roto nuestro pecado delante de Dios. Vino para que tú y yo pudiésemos ser justificados delante del Padre. Y ese fue el único motivo por el cual Jesús vino aquí a la tierra. Tenemos que tener esto muy en claro, recordarlo siempre. El verdadero motivo de esta celebración navideña no es más que recordar que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros para darnos salvación. Espero, confío en Dios, que en esta festividad que acaba de pasar hayas tenido muy claro en tu mente cuál fue el motivo por el cual tú estabas reunido con tu familia. Y confío que única y exclusivamente lo que hoy vemos sea solamente un recordatorio. Y que sepamos claramente en todo tiempo que solamente por medio de Jesús hay salvación. Y ese tendría que ser el verdadero motivo de felicidad y de celebración ante la llegada de Jesús en esta Navidad. Te invito a que oremos, que le digamos al Señor: gracias, Padre, por permitir que tu Hijo viniera aquí a la tierra a darnos salvación. Vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro y que le demos gracias al Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por este tiempo de reflexión. Por recordarnos, Señor, que tu Hijo Jesús vino aquí a la tierra a darnos salvación, Señor. Que fue necesario un sacrificio perfecto, fuese el pago por nuestros pecados. Y a ti te plació enviar a tu Hijo Jesús en forma de hombre, así como nosotros, como dice tu palabra en Hebreos, un sacerdote que nos entienda en todo pero sin pecado. Por eso, Señor, hoy en esta festividad navideña que acabamos de pasar, Señor, es necesario que tu Espíritu Santo nos recuerde una y otra vez el verdadero motivo de esa Navidad. El verdadero motivo por el cual tú enviaste a tu Hijo, para darnos salvación, para regalarnos la salvación que nosotros no merecemos, para regalarnos la salvación que muchas veces nosotros ni buscamos, pero que en tu infinito amor te ha placido llamarnos a tu presencia y reconciliarnos contigo a través de tu Hijo Jesús, para dejar de ser pecadores y poder ser llamados tus hijos. Muchas gracias por ese hermoso privilegio, Señor. Muchas gracias, Padre,
por esa bendición, ese regalo tan hermoso, que aunque no lo merecíamos, por puro amor a tu santo nombre, Señor, nos los diste, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, chicos, hasta aquí la clase. Espero que sea de bendición. Les mando un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Y recuerden en todo tiempo, chicos, ustedes son hijos de Dios. En todo tiempo que tienen que dar ese testimonio que son hijos de Dios. Que Dios los guarde. Hasta luego.